Muy buenas tardes, amigos y amigas de Samay Psicología Integral. Es para nosotros muy grato conectarnos una vez más, en esta ocasión con dos invitadas. Estamos con Michelle Paz. Michelle es médico general, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Es máster en atención sanitaria y salud pública por la Universidad de Barcelona y es médico residente de infectología del Hospital Carlos Andrade Marín. Actualmente Michelle está cursando un posgrado de medicina familiar. Bienvenida Michelle en esta tarde a este espacio donde nosotros vamos a referirnos a todo lo que implican las pérdidas y duelos por COVID, ¿no? Entonces, para nosotros en esta tarde es muy importante tu presencia y te damos la bienvenida, Michelle. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Espero que este conversatorio pues sea beneficioso para sobre todo la comunidad, que pueda tener una información clara sobre lo que estamos atravesando actualmente. Listo, muy buenas tardes con Bueno, todos los seguidores, con todas las personas quienes se han conectado en este momento para poder aprender un poco sobre temas relacionados a la psicología y a la psicoterapia. También tenemos como nuestra invitada a María Isolda Vinuesa. Sí, podemos nosotros decir y tener el grato honor de haber sido nosotros estudiantes en el posgrado de psicoterapia de ella, ¿no? Bien, María Isolda Vinuesa es docente de la Universidad SEC, es psicodramatista, es diplomada en dramaterapia y máster en clínica social y salud mental. Ella nos expondrá cómo abordar el tema del duelo desde las técnicas psicocorporales. En este abordaje se podrá comprender de manera integral cómo comprender el duelo patológico y el síndrome de estrés postraumático, que pueden producirse en la población tanto de los y las cuidadores y cuidadoras. Estos vienen siendo los médicos, las enfermeras, personal de apoyo y primeros auxilios. También como en los cuidados y cuidadas. A esto se refiere a pacientes, enfermos y personas que necesitan apoyo de salud, tanto físico como emocional. Entonces, muy buenas tardes, María Isolda. Bienvenida a este espacio que nosotros proponemos, ¿no? Okay. Y empezamos también dando la bienvenida a Steffi. Steffi, bienvenida a esta charla también. Vamos a interactuar los tres integrantes del equipo de Samay en esta tarde con estas dos brillantes profesionales. Estefanía. Bueno, muchas gracias con todos. Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio. Como ya mencionó Carmita, vamos a realizar ciertas preguntas y vamos a ir conversando entre todos, ¿sí? Antes de comenzar, Michelle, por favor, yo sé que ya estamos 6 meses viviendo esta pandemia, pero si nos puedes explicar de mejor forma cómo se originó el COVID-19. claro, como sabemos, el COVID-19 es la enfermedad que provoca un tipo de coronavirus. En este caso, el coronavirus que provoca el COVID-19, la enfermedad es del coronavirus SARS-CoV-2. Esta infección fue causada por este virus que fue descubierto en diciembre del año pasado, en donde apareció con síntomas aparentemente respiratorios que fueron leves y posteriormente fueron causando un cuadro clínico un poco más grave, lo que llamó la atención de todos los especialistas y pues así se determinó que es un nuevo virus, un nuevo coronavirus. El coronavirus es una familia de virus que ya es conocida ya hace mucho tiempo, que causa enfermedades tanto en animales como humanos, y este apareció en un mercado de animales vivos, provocando así una zoonosis. Eso quiere decir que el contagio fue de un animal a una persona. ¿Y por qué se da esto? Debido a que hay mutaciones en este virus, entonces este virus se adapta ya a la parte del organismo humano y puede determinar así cuadros clínicos que pueden ser leves, que en la mayoría, en este caso de la COVID-19, puede ser de leves a graves, incluso llevando a la muerte de una persona que ha sido infectada. Ok, vemos que, claro, ya es un virus conocido, ¿sí? Como sabemos, comenzó en la China y era en animales. Entonces, ¿qué pasó en que en los seres humanos hay esta infección y que sea tan letal?
Hay que determinar y aclarar un poquito de las manifestaciones clínicas. Este es un virus que en un 80% va a producir un cuadro clínico leve. Quiere decir que va a presentar síntomas característicos respiratorios como son la tos seca al inicio, que posteriormente puede presentar un poco de expectoración, puede aparecer fiebre. Estos síntomas alrededor van a aparecer de 7 a 14 días aproximadamente. Sin embargo, hay ciertas características en las personas que pueden llevar esta infección leve a una infección grave y crítica. ¿Cuáles son estas características? Los factores de riesgo. La edad en personas mayores de 65 años tienen riesgo de que esta enfermedad progrese y se vuelva grave, se vuelva crítica. Otro tipo de factor de riesgo son las comorbilidades, como son enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes, enfermedades que llevan a la inmunosupresión, como el cáncer y otro tipo de enfermedades, que determinan así un factor de riesgo para que estas personas puedan llegar a necesitar cuidados intensivos. Es por eso que se ha precautelado a este tipo de personas que son de riesgo a evitar, por ejemplo, que estén en contacto con personas jóvenes, porque se ha visto que la mayoría de personas jóvenes van a presentar cuadros clínicos leves e incluso asintomáticos. Eso quiere decir que una persona no puede presentar ningún síntoma, sin embargo, esta persona puede contagiar a las demás. Entonces es importante conocer que no todas las personas, no todos los organismos van a actuar de la misma manera. Sin embargo, si es que una persona presenta síntomas respiratorios como los que les acabo de comentar, es importante tener ciertas precauciones y sobre todo aislarse para evitar contagios hasta poder determinar si se trata de coronavirus o no. Ok, entonces en este momento tú nos estás comentando, refiriendo que también hay estos pacientes que presentan enfermedades crónicas, ¿no? Como diabetes, hipertensión, hasta el cáncer. Lamentablemente son pacientes que también se contagian del COVID-19. Entonces, ¿cómo nos puedes decir o explicar un poco mejor cómo sería este pronóstico de estos pacientes crónicos que presentan el COVID-19? Muy bien. Se ha visto que 1 de cada 5 personas puede llegar a tener estos síntomas graves e incluso llegar a la muerte. Hay también pacientes que a pesar de tener una edad mayor de 65 años, a pesar de tener comorbilidades, pueden infectarse y tener síntomas leves. Todo va a depender del organismo de cada persona. Como les explicaba, no todos los organismos son iguales y las respuestas en sí van a depender de la respuesta inmune de cada organismo. No se hablaba mucho antes de lo que es la carga viral. Se decía que a mayor carga viral tal vez sea mayor síntomas, pero no es así. Lo que se ha visto es que depende de la respuesta inmunitaria de cada persona, va a ser de enfermedad leve o va a ser grave. Entonces, no se puede determinar en sí si una persona ya solo por tener más de 65 años va a llegar a tener un cuadro grave, porque hay personas que a pesar de tener esa edad y más enfermedades tienen una clínica leve. De igual manera, hay personas jóvenes de 20, 30 años que no tienen ninguna enfermedad y pueden llegar a terapia intensiva por este tipo de infección. Claro, justamente antes, bueno, a los inicios de esta enfermedad, justamente se hablaba de que de pronto era la edad, ¿no? Un factor muy importante a considerar al momento de que las personas puedan ser infectadas o no. Sin embargo, usted nos está hablando sobre de pronto esta parte del sistema, ¿no? Del sistema inmune que depende de cada persona. Entonces ahí me surge a mí la pregunta de pronto, ¿qué es lo que hace a un sistema inmune fuerte o que pueda tolerar y no de pronto que esta persona tenga esta dificultad de irse a una unidad de cuidados intensivos o posiblemente la muerte? Existen varias causas en esto, ¿no? Una de las que se habla en los diversos estudios que se ha hecho hasta ahora es que las personas que tienen un tipo de enfermedades, de comorbilidades, van a expresar más lo que es el receptor ECA2, que es el receptor en donde llega el virus y se ancla y puede entrar al organismo. Estas personas
tienen más de estos receptores, sobre todo a nivel pulmonar, que es la parte donde más hay afección, porque este virus también tiene este mismo receptor en corazón, en intestinos, en sistema nervioso central, entonces por eso las múltiples manifestaciones clínicas que tiene. Entonces he visto que en estas personas adultas mayores, en personas con comorbilidades, se expresan más este gen, este receptor, que hace que el virus entre más rápido y progrese más. Una de las principales, por decirlo así, manera de ayudar al sistema inmune es sobre todo la alimentación, los hábitos alimenticios, los hábitos de ejercicio, porque eso nos va a ayudar a mantener nuestro cuerpo en equilibrio. Entonces, si nuestro cuerpo se mantiene en equilibrio, cualquier tipo de infección al ingresar a nuestro cuerpo, pues él va a poder defenderse de mejor manera en comparación con otra persona, por ejemplo, que tiene obesidad, que tiene el hábito del tabaco, que consume licor. Entonces, esos son factores que pueden determinar o hacer un cambio importante entre una enfermedad leve y una enfermedad grave. De pronto, esto es muy importante, ¿no? Al momento de que ya una persona haya padecido el COVID, ¿no? Y justamente ya sean estas personas que ya se han recuperado. Y bueno, ahí también me surge otra duda, ¿no? De pronto, ¿qué tan susceptibles son estas personas a contraer nuevamente el virus? Y bueno, también he escuchado que de pronto las personas quienes contraen este virus nuevamente es incluso más letal que el anterior. Entonces, ¿esto es cierto? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué es esto de cierto? Aún no se ha podido determinar, como sabemos, es un virus nuevo, que solo con el tiempo vamos a poder saber si es que en verdad la segunda reinfección va a ser un poco más severa, por decirlo así. Actualmente se ve que en las personas que se reinfectan, porque sí hay reinfecciones, una persona que ya tuvo su primera infección, la primera vez que se contagió con este virus y tuvo el contacto, aparentemente tiene alrededor de 2 a 3 meses de inmunidad. Entonces quiere decir que si el virus nuevamente va a estar en contacto con esa persona, su sistema inmune ya sabe cómo reaccionar y cómo detener esta replicación viral. Pero pasado este tiempo se ve que esa respuesta va disminuyendo, entonces nuevamente puede haber una reinfección. También vemos que, como les indicaba, este virus muta todo el tiempo, entonces no va a ser siempre el mismo virus el que nos contagie la primera, la segunda o la tercera vez. Es por eso como así funcionan las vacunas. Hay vacunas que necesitan refuerzo porque nuestro sistema inmune necesita una memoria para poder reaccionar nuevamente y evitar así mantener una enfermedad. Con esto del tipo o de las personas recuperadas mismo, ¿no? Que estamos hablando, de pronto, una persona que ya se recuperó o que, claro, está en recuperación, ¿puede o hasta qué tiempo puede él contagiar a otra persona? Porque de pronto, claro, hay una persona contagiada en la familia, ¿no? Se la aísla de pronto, ya se recupera, pero aún así existe esa como pequeño recelo, ¿no? De que pueda contagiar a los demás familiares. Entonces, ¿qué tiempo los familiares tienen que como que esperar hasta poder tener contacto con esta persona que pasó por esto del COVID? Ya, según la Organización Mundial de la Salud, nosotros debemos hacer un contagio de días a partir de la presentación de los síntomas, porque la mayoría de personas apenas tienen síntomas. Algunos tienen la facilidad de realizarse la prueba de diagnóstico, que es la prueba PCR, y posterior a eso saber que está o no contagiado. Y otras personas lo que hacen es aislarse solo con los síntomas que están presentando. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona puede contagiar si tiene un cuadro leve a partir de los 14 días. O sea, a los 14 días ella ya no contagia y se dice que se deben esperar 3 días más del último día que ella ya no ha presentado síntomas. De esta persona que no ha presentado síntomas, se espera 3 días más y se dice que no puede haber ya contagio. No hay una viremia dentro del cuerpo que eso permita seguir contagiando a más personas. Es importante primero tomar en cuenta qué es la cuarentena y qué es el aislamiento, porque a veces solemos confundir un poquito estos términos, ¿no? La cuarentena es evitar que las personas no enfermas tengan actividades de riesgo que puedan llegar a contagiar.
métodos para evitar que una persona contagiada pueda llevar el virus a otras personas. Se habla que por cada persona contagiada puede llevar el virus de 2 a 4 personas. Es por eso que este virus es tan agresivo, es tan contagioso, que ese es el problema del virus, que por una persona puede contagiarse hasta 4 personas. Entonces, es importante tomar en cuenta esto porque, como sabemos, en nuestro país no existen pruebas para poder realizar a toda la población. Es importante por eso hacer autoconciencia, y una vez que nosotros presentemos síntomas como tos, como fiebre, malestar general, acudamos a un médico, a un personal sanitario que nos pueda guiar de mejor manera. No automedicarse es muy importante porque esta enfermedad, al ser viral, es autolimitada. Quiere decir que nuestro sistema inmune va a ser capaz de enfrentar al virus. Sin embargo, como les decía, hay este porcentaje que se habla del 15 al 20% de personas que pueden llegar a cuadros graves que necesitan una atención ya más especializada. Y justamente haciendo referencia a esta parte de automedicación, nosotros hemos observado a través de redes sociales, incluso hubieron algunas cartas, algunos pedidos para que ciertos tratamientos que no tienen obviamente una validez científica sean aplicados a pacientes con COVID. Entre estos tratamientos, pues, ¿qué tan beneficiosos son? ¿Qué tan beneficiosos son tratamientos como, por ejemplo, el dióxido de cloro, ¿no es cierto? O la ivermectina. Qué tan beneficiosos son como para dar tratamiento o para curar esta enfermedad? Porque hay muchas personas que de pronto acuden a estas curas no comprobadas científicamente, ¿no es cierto? ¿Nos puedes explicar un poquito de esto? Claro, como bien dice Carmita, al momento no hay una evidencia de un medicamento que pueda prevenir la enfermedad o que pueda tratar completamente la enfermedad. Hay medicamentos en los cuadros leves que van a ayudar con los síntomas, es decir, son sintomáticos que pueden ayudar con el dolor, pueden ayudar con la fiebre. En este caso se habla de lo que es el acetaminofén. Había una cierta controversia con el uso del ibuprofeno, porque el ibuprofeno va a hacer que nuestro cuerpo tenga más receptores, los ECA2 que les comentaba. Sin embargo, no está comprobado, pero se dice que si es que es necesario el uso de este medicamento, se lo debe administrar. Sin embargo, se prefiere el anterior comentado. Se debe tener una alimentación adecuada, hidratarse muy bien. Ese es el tratamiento o el manejo de los pacientes que tienen un cuadro leve. Y en pacientes que tienen un cuadro que se está agravando, un cuadro severo, es importante, como les decía, que tengan una atención especializada. En este tipo de pacientes hay dos tipos de tratamiento: el tratamiento general común que se hace a todos, que se lo hace a través de algunos medicamentos, por ejemplo, los anticoagulantes. Se habla de la heparina de bajo peso molecular, que va a ayudar a evitar complicaciones en esta enfermedad. De igual manera, se utiliza medicación sintomática, y en pacientes que son críticos se usan ciertos medicamentos que se ha visto la evidencia que puede bajar en sí la mortalidad, más no es un tratamiento curativo, como el Remdesivir. En cuanto a la ivermectina, no hay evidencia científica que avale el uso de este medicamento, es por eso que no se lo debe aplicar, ni tampoco el dióxido de cloro, que es algo un poco que nos lleva a la controversia, porque muchas personas lo han utilizado y dan fe de que les ha funcionado. Sin embargo, como les digo, el 80% de personas que se contagia, el mismo cuerpo combate al virus. Entonces podemos decir que eso nos lleva al sesgo de que al momento nosotros de ingerir el dióxido de cloro han pasado los 7, 14 días en donde los síntomas van desapareciendo porque ya hay la respuesta inmunitaria, entonces se le atribuye eso al dióxido de cloro. Sin embargo, el dióxido de cloro tiene muchos efectos adversos que incluso pueden llevar a la muerte, no por la infección, sino por los efectos del dióxido de cloro. Es importante que las personas no se automediquen. Si tienen ellas alguna duda, si tienen algún malestar, es importante que se comuniquen con su médico de confianza para que les pueda guiar de mejor manera en cuanto al tratamiento. Dentro de justamente ya una etapa de la enfermedad
crítica que requiere hospitalización, por ejemplo, hay algunas personas, y también dentro de lo que es la consulta, que tienen miedo o temor de llevar a sus familiares a un hospital, porque una de las razones por las que no les gusta llevar al hospital es porque no les permiten ingresar. Entonces, en nuestra cultura, en nuestro país, por ejemplo, estamos acostumbrados a que si es que alguien tiene que estar en el hospital, de ser posible, nos quedamos ahí a dormir al pie de la cama para estar cuidando del paciente nosotros mismos, ¿no? Entonces, nos encontramos nosotros, por ejemplo, con pacientes que dicen, no lo voy a llevar al hospital porque ya me lo van a devolver en cenizas ahora, ¿no? Solamente me van a entregar las cenizas y no va a regresar. ¿Qué tan importante es que las personas entiendan justamente esta necesidad de que el paciente no reciba visitas de familiares, Michelle? Ya, en un paciente que ya tiene síntomas graves, es importante ahí aclarar cuáles son los signos de alarma de un paciente, cómo identifico yo si es que es un cuadro leve o un cuadro grave o está progresando de leve a grave. La principal es la disnea, es la falta de aire, esa necesidad de falta de aire nos puede indicar que este paciente se está agravando. Se habla que al cuarto, octavo día hay el aparecimiento de este síntoma. Si es que nosotros detectamos eso como paciente o como familiar de un paciente que está teniendo esta infección, es importante que acudan de inmediato a una unidad de emergencia para poder ser valorado, porque en este caso los pacientes, la mayoría de pacientes que ya presentan disnea tienen una saturación baja, entonces ellos van a necesitar de oxígeno suplementario que va a ayudar con el cuadro y va a evitar que progrese así a la fase crítica en donde necesiten cuidados intensivos. Es muy importante, como les explicaba, el tema de que no haya contacto con otras personas porque por cada persona se contagian 4. Entonces, importante que al momento de nosotros presentar esos síntomas, es como familiar, como cuidador de una persona, debemos llevar un registro sobre todo de la saturación de signos vitales, la saturación, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, que sean guiados por un médico que le pueda hacer la consulta por telemedicina, que eso va a ayudar bastante a ver cómo va su cuadro e identificar de manera temprana si es que este cuadro va a progresar a algo más grave y necesita acudir directamente al hospital. Es por eso que siempre se trataba de conversar con todos los pacientes y decirles que si ellos presentan esos síntomas deben permanecer aislados dentro de su domicilio, teniendo los cuidados del distanciamiento social, tener cuidado con el lavado de manos para evitar contagiar a otras personas de la familia. Si es que el paciente ya llega a necesitar de ingreso a un hospital, pues sí es necesario que este paciente de igual manera se aísle, es por eso que no se permiten las visitas, que no se permite contacto con otras personas porque hay mucho riesgo de contagio y esto puede agravar tanto el cuadro del mismo paciente como de las personas que están a su alrededor. Y por el miedo que, como tú bien lo dices, muchas personas esperan a que el paciente ya tenga un cuadro muy crítico y le lleva al paciente y ahí es muy tarde porque ya no hay mucho que hacer por el paciente y es por eso que las unidades de cuidados intensivos se llenan de manera rápida, porque no actuamos de manera rápida al momento de nosotros comentar a un médico, al personal de salud, a alguien que sepa de esta infección para llevarle de mejor manera y evitar así que nuestro paciente, nuestro familiar, llegue a una unidad de cuidados intensivos. Sí, claro, qué importante todo lo que nos estás manifestando, Michelle, ¿no? Pero bueno, yo también tengo una duda acerca de todo esto del medio de contagio, ¿no? Bueno, como ya es conocido de pronto por algunas personas, esto se lo transmite por medio de algunos fluidos corporales, ¿no? Entonces, bueno, mi duda va acerca de si todos los fluidos corporales son un medio de contagio. Ya, en cuanto al contagio, se habla que el contagio principal es a través de la vía respiratoria y mucosas, tanto de mucosa oral, en tanto por la parte de la mucosa de los ojos. Entonces, es por eso que se usa ahora la mascarilla, la importancia de usar la mascarilla, porque la transmisión se la realiza a través de gotículas. Cuando nosotros hablamos, estornudamos, nos reímos, liberamos pequeñas gotículas que son invisibles, pero que estas gotículas caen dentro de la superficie y si estamos cerca de esa persona que está hablando sin mascarilla, que estornuda, que tose, esas gotículas nosotros podemos respirarlas y ahí por medio de eso el virus ingresa a nuestro organismo. Entonces
Entonces, es la vía principal de transmisión. No se ha evidenciado otro tipo de transmisión, solo es la respiratoria a través de la mucosa oral, nasal y a través de los ojos. Es por eso que también se hace énfasis en el lavado de manos, en evitar tocarnos tanto ojos, nariz y boca para evitar el contagio. Justamente en todas estas medidas de bioseguridad, yo he visto que muchas personas de pronto toman estas medidas de seguridad. O sea, es como que ya casi un hecho y prácticamente es como un ritual que básicamente todas las personas realizamos antes de salir y hasta antes de ingresar a nuestros domicilios, ¿no? En este caso, de pronto, aún así, a pesar de que existen este tipo de cuidados, hay personas que se contagian. Y claro, han habido muchos casos dentro del área de salud, ¿no? Que yo me imagino que pues dentro de un hospital deben de tomar estas medidas y con suma protección, ¿no? Entonces yo creo que justamente es allí donde han habido personas quienes se han contagiado. ¿Cuáles son de pronto estas falencias en las medidas, ¿no? Como para nosotros también tomar en cuenta para no cometer estos errores, a pesar de que, claro, nosotros realizamos todo este tipo de cuidado o de rituales, por así decirlo, antes de ingresar a nuestros domicilios. Claro, como les explicaba, estas pequeñas gotículas son invisibles, entonces no podemos identificar, porque una persona inconscientemente puede toparse los ojos, la nariz, entonces puede llevar de manera inconsciente, a pesar de tener estos hábitos, como tú bien lo dices, del lavado de manos, del distanciamiento, pueden llevar a que nosotros nos infectemos, porque en un minuto nosotros aproximadamente llevamos nuestras manos hacia la cara unas 20 a 50 veces, se ha comprobado. Entonces, de manera inconsciente, a pesar de que estamos tratando de cuidarnos. Y por eso es que se hace mucho énfasis, sobre todo en el distanciamiento social, mientras nosotros permanezcamos en nuestro domicilio con las personas que, o sea, convivimos a diario y no tengamos contacto con otras personas, esta infección va a disminuir, o sea, va a disminuir el factor de riesgo de infección, porque una persona va a estar en contacto con muchas más personas y no podemos conocer si esa persona anteriormente tuvo contacto con una persona contagiada. Entonces, es por eso que tratar de hacer énfasis no va a evitar al 100% que nosotros nos contagiamos, porque no podemos observar dónde está el virus, pero sí va a ayudar a disminuir ese riesgo de contagio si nosotros tomamos estas medidas. Un adecuado lavado de manos que debe durar 20 minutos, que debe realizarse en todas las áreas de la mano con jabón, si no tenemos jabón. Por ejemplo, al momento de salir es importante utilizar el alcohol o algún desinfectante que también tiene la misma función que el jabón. Importante estar al mínimo a 2 metros de distancia con otras personas, como les indicaba, al momento que una persona habla, tose, se ríe, genera gotículas, y estas gotículas se ha visto que puede llegar hasta 2 metros, es por eso que se habla de un distanciamiento de 2 metros entre persona y persona, para evitar así el contagio, para disminuir el contagio. Sin embargo, como les digo, no hay algo al 100% comprobado que nos va a decir que no vamos a contagiarnos. O sea, este es un virus que está en el ambiente y que llegó para quedarse. Okay. Justamente, bueno, como parte de estos cuidados, yo he visto que de pronto existen personas, incluso ha salido en las noticias, ¿no? Yo he visto de pronto personas que como parte de este cuidado suelen tomar como que bebidas calientes, ¿no? Como de pronto infusiones de té, como que café, justamente como para poder, o piensan que por medio de esto ellos van a prevenir o van a matar el virus que todavía se encuentra en la región de la garganta. Y también, bueno, existen personas que de pronto suelen tomarse estas bebidas calientes o bebidas fuertes también, ¿no? E incluso yo veía en las noticias que manifestaban que el enjuague bucal podía matar al virus. Entonces, ¿qué de cierto hay detrás de todas estas cosas que nos manifiestan, ¿no? Porque claro, pueden ser a veces noticias que de pronto generan cierta expectativa o o puede generar de pronto como que también esta parte de adicionar a su cuidado el poner estas cosas, ¿no? Porque claro, yo he visto que de pronto gente llega de la calle
e inmediatamente empiezan a calentar agua pues para poder tomarse por si acaso se hayan contagiado del virus y demás, ¿no? Y claro, el uso también del enjuague bucal es mucho más y cosas de estas. Incluso he llegado a escuchar a personas que llegan de pronto ya al extremo de coger y tomarse un poco de alcohol que utilizamos para las manos, ¿no? Entonces, claro, de pronto todas estas cosas, a mí me gustaría que en este espacio usted nos pueda o bien decir si es que estas cosas son ciertas o pues desmentirlas a su vez. Ya. Sí, muchas personas tienen ese hábito de ingerir líquidos fuertes, líquidos calientes. Sin embargo, Ujú. no existe evidencia que esto haga que al tener contacto con el virus evite ese contagio. Entonces, en cuanto al enjuague bucal, al ser un antiséptico, se ha visto que sí puede funcionar si es que el virus permanece dentro de mucosa oral. Sin embargo, como les indico, este virus puede entrar por mucosa oral, puede ser respirado, puede ser al momento de hacer contacto con los ojos. Entonces, no hay algo específico que nos diga si es que yo llego de la calle, ingiero este tipo de líquidos, hago ciertas medidas, me va a evitar el contagio. No existe evidencia que nos atribuyan eso para poder recomendar a la población que lo realice. Ok, sí, vemos que esta nueva situación que estamos viviendo actualmente ha provocado ciertos miedos, ¿sí? Pero ahora me viene la pregunta, porque hemos hablado de los pacientes que ya presentan el COVID, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa con los pacientes que son asintomáticos? Entonces, nosotros cómo podemos identificar o qué depende que un paciente sea asintomático y esté en esta situación sin saber que está con el virus. Claro, hay la mayoría de personas jóvenes se ha visto en los estudios que son asintomáticos. ¿De qué depende que una persona sea asintomática o no? Como les decía, depende de su respuesta inmune. La respuesta inmune en personas asintomáticas es una respuesta controlada, autolimitada, lo que evita esta tormenta de citoquinas que tanto se habla, que va a llevar a tener estos síntomas graves en otro tipo de personas. Entonces, en las personas sintomáticas, su respuesta inmunitaria va a ser controlada y evita así que el paciente refleje a través de síntomas de esta infección. Lo ideal sería hacer pruebas a toda la población y determinar quiénes son sintomáticos o asintomáticos, quiénes tienen el virus y quiénes no, sería lo ideal para el contagio masivo de todas las personas. Sin embargo, esto no se puede dar y es por eso que se trata de tener las medidas de distanciamiento social como una medida importante que sí tiene evidencia que va a evitar el contagio, porque las personas que más peligrosas, puedo decirlo así, son las personas asintomáticas, porque ellas no pueden saber que tienen el virus, sin embargo, sí pueden contagiar a varias personas. Entonces, se trata de evitar este contagio masivo con el uso de mascarilla y con el distanciamiento. Claro, siempre hay que tener en cuenta el cuidado que todos debemos tener, porque de cierta manera no sabemos si estamos con este virus o no. Bueno, Michelle, ahora que ya hablamos de este panorama tan importante de lo que es el COVID, la sintomatología, cómo se le trata a un paciente de leve a moderado, ahora vamos a la parte también del personal médico. Considero que es muy importante saber cómo manejan ustedes esta parte, ¿sí? Yo también formo parte de una entidad de salud, ¿sí? Entonces, yo cumplo media jornada, pero ustedes médicos generales, cardiólogos, etcétera, cumplen un tiempo de 24 horas, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue para ustedes adaptarse a esta nueva modalidad de trabajo en los hospitales? Al principio fue un poco dura la adaptación, sin embargo, ya salían protocolos, teníamos capacitaciones en donde nos iban indicando cómo hacer el uso adecuado de los equipos de protección, porque eso es muy importante en el personal de salud, cómo saber usarlo, cómo saber colocarse, cómo saber retirárselo, porque al momento de la retirada de estos equipos de protección hay riesgo de contagio en el personal de salud. Se trata
De igual manera, todas las personas que están expuestas directamente con pacientes positivos, realizarles pruebas cada cierto tiempo, evaluarles clínicamente si es que no han presentado alguna sintomatología, de ser el caso que presenten este tipo de síntomas, a las personas de salud se les envía de igual manera aislamiento. Se les realiza las pruebas, posteriormente, si es que ya llega a darse el contagio, después de su cuarentena, de su aislamiento, nuevamente se le realiza la prueba para identificar su negatividad y posteriormente pueda incorporarse a sus actividades normales. En el tema emocional, de igual manera, al principio sí fue un poco duro la realidad en la que nos enfrentábamos, porque había mucho miedo, sobre todo en personas que tenían, personas de edad con enfermedades también, que podrían llegar a tener una clínica grave, el miedo de contagiar a las familias, el miedo de los hijos. Entonces sí fue un tema un poco duro que sí se necesitó acompañamiento, en algunos casos psicológicos, porque el estrés es bastante alto. Y, pero sin embargo, entre todo el equipo de salud se va dando charlas, se va dando conversatorios que nos permiten despejar ciertas dudas, que nos permiten también liberar un poco esa carga emocional para poder sobrellevar y sobre todo tener una adecuada atención a los pacientes que así lo necesitan. Michelle, sí, muy importante eso que nos manifiesta. Y yo creo que, claro, ¿no? El estrés debe de ser en un hospital sumamente alto y muy fuerte el tolerar este tipo de trabajo. Bueno, de pronto como que cambiando un poquito de tema, yo he escuchado que de pronto ya nos estamos acercando nuevamente a regresar a la normalidad. Entonces, no sé, ¿qué opina usted de pronto sobre este tema, ¿no? El hecho de que si es que puede existir realmente el regresar a una normalidad tal cual como la conocíamos antes de la pandemia. Al momento pienso yo que esta liberación de regresar a nuestras actividades habituales como antes se lo hacía, pienso que todavía es un poco precoz, porque todavía el virus está, sobre todo en la provincia de Pichincha, no se mantiene una meseta a comparación de cómo sucedió en Guayaquil, que fue un brote que no estuvieron preparados, entonces el contagio fue masivo, hubo mayor cantidad de mortalidad en esa provincia a comparación con la nuestra, que nos dio un poco de tiempo más para prepararnos, para realizar actividades, evitar así que el contagio sea de forma abrupta. Sin embargo, en nuestra provincia hay mayor casos de contagio que se les puede atribuir porque se ha realizado mayor cantidad de pruebas. Sin embargo, persiste este contagio. Pienso que las personas aún no han hecho conciencia de la gravedad de este virus, de esta pandemia, que para que puedan realizar sus actividades cotidianas normales. Pienso que todavía se debería esperar cierto tiempo, estar un poco más preparados, pues, porque todavía las unidades de cuidados intensivos, las emergencias se colapsan. Es verdad que ha disminuido la cantidad de pacientes que acuden a emergencia, sin embargo, hospitalización, UCI, está en la mayoría de hospitales, tanto sea de IES, del Ministerio de Salud, incluso los privados están copados. Entonces, pienso que es una medida un poco precoz. Y sí es importante hacer autoconciencia de todos los cuidados que se han mencionado para evitar un contagio en nuestras familias. Una pregunta importante que nos hacen, Michelle, es acerca de los niños. Se cree que de pronto los niños no pueden contagiarse o están inmunes, por así decirlo, al virus. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? Porque al principio, claro, era muy raro observar a niños en la calle, pero ahora, conforme vamos retomando a esta nueva normalidad, entre comillas, nos encontramos con familias que, por ejemplo, al mercado, a los centros comerciales, y pese a que se sabe que debe salir una persona por familia, ya no lo vemos así, ya vemos ahora la familia completa con hijos en el mercado. Y algunos de ellos piensan que de pronto los niños son inmunes. ¿Qué tan cierto es esta parte de los niños con el contagio, Michelle?
Ya. En cuanto a los niños, ellos tienen la misma posibilidad de contagio que una edad adulta. Sin embargo, no se ve mayor cantidad de casos de los niños porque ellos no tienen una cantidad de receptores de K2 como las personas adultas. Es por eso que los niños no se contagian de manera habitual como las personas adultas. Pero sin embargo, ellos tienen el riesgo de contagio. Es importante que ellos tengan los mismos cuidados que una persona adulta. Muy bien, muy importante y muy enriquecedor esta charla en donde nosotros hemos sido más y sobre todo la realidad dentro de lo que es este virus en nuestro medio, porque en ocasiones pensamos que son cosas que ocurren en otros lugares, está distante de nosotros, pensamos o tendemos a pensar que la situación está controlada y qué importante lo que nos acabas de decir, Michelle, es un tanto apresurado de pronto lanzarnos allá, salir, y más en nuestra provincia, ¿no es cierto?, en la provincia de Pichincha, en donde los casos todavía se mantienen altos. Entonces, es muy importante esto, hacer un llamado a las personas, ¿no es cierto?, hacer un llamado al autocuidado y de pronto los que podamos mantenernos todavía en esta situación de cuarentena que tú nos estás indicando, muy importante esta diferencia entre cuarentena y aislamiento. Entonces, mantenernos en esta situación de cuarentena con la finalidad justamente de precautelar y de cuidar la salud de nosotros y de las personas que amamos y queremos. Michelle, antes de concluir este espacio contigo, quisiera que nos dejes con algún mensaje para todas las personas que nos están mirando, las personas que nos están siguiendo, las que probablemente pues lo harán más adelante en torno justamente a lo que es el manejo de esta enfermedad y cómo evitar al máximo contagiarnos. Ya, una de las recomendaciones que yo daría a la comunidad, primero es que cumplan con estas medidas de distanciamiento social que son muy importantes, que cumplan con el lavado de manos, porque en el lavado de manos hay gran cantidad de evidencia que va a evitar que nos contagiemos. Si es que llegamos a presentar síntomas o tenemos un contacto directo con una persona que ha dado positivo, de inmediato se aíslen. Es importante comunicar a un médico o cualquier personal de salud que tenga conocimiento del tema para que les dé una mejor guía. Si los síntomas son leves, no es necesario acudir a una unidad de emergencia. Se le puede hacer por telemedicina, que es una modalidad que ahora ha tomado mayor fuerza y que ayuda a que esta pandemia se vaya controlando. Si es que llegamos a identificar algún tipo de síntoma grave como es la disnea, de inmediato comunicar esto al personal de salud que esté llevando el caso o si no, acudir por una unidad de emergencia, pero esto tiene que ser en el momento que nosotros identificamos este signo de alarma, no esperar demasiados días, demasiado tiempo porque puede ser muy tarde. Y también a todas las personas tomar conciencia, como tú bien decías, si es necesario salir de su casa, hacer todas las medidas necesarias. Si es que no es así, es mejor precautelar, mantenerse en nuestros domicilios, evitar las visitas a personas de riesgo, que son mujeres embarazadas, nuestros adultos mayores, para que posterior a que esta pandemia termine, todos nos podamos reunir al final sin tener que lamentar alguna pérdida en nuestras familias. Bueno, Michelle, muchas gracias por tu intervención. Muy interesante todo lo que nos has dicho, todo lo que nos has contado sobre el COVID-19. Sé que de pronto existirán muchas más dudas en el futuro. De pronto, si es que nos puedes decir cómo nuestros seguidores pueden de pronto contactarse contigo para que puedan ellos mismos aclarar todas estas dudas. Claro, con todo gusto. Me pueden encontrar mediante Facebook con el nombre de Michelle Paz. Cualquier duda que tengan, pues estamos a las órdenes. Como les decía, es importante siempre aclarar nuestras dudas con personas que tienen un conocimiento un poco más científico para evitar cualquier tipo de problemas o consumo de sustancias que tal vez nos recomiendan, pero que nos pueden generar problemas más graves a futuro. Estamos a las órdenes, les puedo dejar mi contacto igual si necesitan cualquier recomendación o atención médica, con todo gusto. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Bueno, eso ha sido la intervención por parte de la doctora Michelle Paz. Gracias por habernos aclarado todas nuestras dudas que, bueno, nos han surgido
a nuestros seguidores y a nosotros también. Eso, muchísimas gracias y pues cualquier cosa estaremos en contacto contigo, Michelle. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que mi participación haya servido para todos. Ujú. Listo, ahora sí, habiendo terminado ya la parte de la intervención médica por parte de Michelle Paz, vamos a continuar con nuestra especialista psicodramatista María Isolda. Sí, entonces, bueno, de igual forma tenemos algunas dudas por aclarar justamente con esta parte de la parte psicológica, ¿no? Que viene siendo prácticamente la parte que es de pronto como que un poquito olvidada y también de pronto como que la menos topada en estos momentos, ¿no? Claro que la parte esta de la enfermedad como tal, la parte médica es muy importante, pero también las personas o la sociedad como en sí están olvidando esta parte de la, de la psicología, ¿no? Que es una parte muy importante para el funcionamiento del ser humano, ¿sí? Entonces, bueno, me gustaría de pronto iniciar con todo esto, con esta intervención por parte tuya. Me gustaría iniciar preguntándote cómo podemos enfrentar nosotros el duelo en el contexto de la pandemia, porque hemos sabido que de pronto en todos estos momentos han existido muchas muertes, ¿no? Ha existido gran parte o mucho acercamiento sobre este tema de la muerte, ¿no? Muchas personas hemos tenido de pronto conocidos que han fallecido ya, incluso familiares quizás para algunas personas. Entonces, ¿cómo enfrentar esto del duelo en el contexto de la pandemia? Bueno, buenas tardes con todos y todas las personas que están participando esta tarde de este tema que, digamos, si bien lo vemos todos los días, es importante ver desde varios ángulos y también eh, como tratando temáticas puntuales, ¿no? Que ya van apareciendo en la cotidianidad y en el efecto a los meses, ¿no? Que no es lo mismo cuando empezó la pandemia, que ya a los 6 meses o a los 3 meses, el pánico inicial, pero después las muertes, pues tiene otro tipo de impacto, ¿no? O se van sumando y qué pasa con los protocolos, ¿no? Que no se llevaron a cabo al principio, de personas que no pueden despedirse de los seres queridos porque están en UCI, por ejemplo. Creo que ese es un tema muy delicado en la actualidad, porque en muchos países no se resolvió el hecho de que las personas pudieran simplemente despedirse o acompañar a su ser querido en el hospital. Entonces, mucha gente de la tercera edad murió sola o solo. Y eso es un impacto traumático para toda la familia, porque por ahí ya estaban un poco aislados en algún eh, asilo, ya no se veían con la familia, pero aparte de eso, de pronto tenían que morir solos. O personas que no estaban aisladas, que vivían con sus familiares, que también tuvieron que morir solos o solas. Y por el temor, digamos, de contagiar a los familiares y de los familiares de ser contagiados, obviamente, pero sobre todo ahí hay una política de salud pública que no está resuelta. De hecho, había, cuando fue el pico más alto en España, una enfermera decía, esto se podría resolver si es que todos tuvieran los trajes, digamos, los familiares tuvieran los trajes que nosotros tenemos. Pero como no los tenemos disponibles, entonces las personas no se pueden despedir. Entonces es un tema prácticamente logístico. No es un tema digamos, de que el virus sea imposible de contener. Es que no estábamos preparados para una pandemia, no estábamos preparados con los equipos. Los médicos obviamente tenían una prioridad con utilizar los trajes, que ahora uno va a la calle y se encuentra con alguien caminando con un súper traje y con la mascarilla y la escafandra de cristal y el alcohol. O sea, ahora es una cosa que no pasaba hace 4 meses.
Entonces, yo creo que va a ir modificándose esa relación entre las personas que están contagiadas y que van a morir o que tienen peligro de morir y sus familiares y cómo pueden acercarse y acompañar esas muertes, ¿no? La OMS publicó hace unos 3 meses que una de cada 5 personas durante esta pandemia y después de la pandemia va a presentar problemas de salud mental vinculados a la pandemia. Si multiplicamos, eso es un montón de gente. Un montón de gente que va a sufrir estrés postraumático o duelo patológico o estrés, digamos, burnout, como los médicos que están enfrentándose a situaciones de demasiado estrés, de demasiada demanda, que no pueden descansar los y que si no se puede, si no se dan medidas, digamos, de autocuidado, de apoyo, de relevo, digamos, un sistema que también cuide al cuidador, que cuide a los familiares, que cuide también al sistema familiar en todo lo que implica nuestra cultura, nuestros afectos. O sea, si es que solamente pensamos en el germen, en el virus, en el alcohol y no pensamos en los afectos, en la necesidad de acompañarnos, de estar juntos, de apoyarnos como comunidad, es muy peligroso. Vamos a multiplicar esa cifra muchísimo más. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, esta semana, escuché el caso de una que vive muy cerca de mi casa, en un departamento, 3 personas que estuvieron desde el inicio de la pandemia confinadas. Y recién ahora, porque eran de la tercera edad, estaba una señora de la tercera edad, otra señora de la tercera edad, pero un poco menor, y un hijo. Y ninguno salía por la pandemia y por el miedo y por el terror. La señora de edad intermedia, pero de la tercera edad, fue a parar al hospital, pero ya con un estado de estrés tan alto que tuvieron que inducirle a una terapia del sueño por no salir. Entonces, si es que nos vamos a proteger, digamos, ¿de qué manera nos protegemos, no es cierto? Y también ahí la comunicación tiene que ser asertiva, ¿no? Por parte de las autoridades, de hasta qué punto tenemos que tener cuidado y también tiene que haber sistemas de salud comunitaria que cuide, digamos, que dé información a en este edificio que está pasando, quiénes viven, esta señora está sola. Tal vez hay que invitarles a salir, digamos, a que vayan al parque porque ya hay cómo circular. No solamente, digamos, no salgan, ¿no? Sino hay que salir, pero ¿cómo hay que salir? ¿No es cierto? Para ir pasando a un nuevo estado de la pandemia. Ahora, en esto que tú me decías, David, sobre el duelo, yo quería tal vez aclarar que no tenemos un solo tipo de duelo. Un duelo es el duelo por la pérdida de un ser querido, que es el que tal vez más nos atemoriza en este momento, pero también tenemos duelos por pérdidas de distinta índole y ahora tenemos muchas pérdidas. Cada vez que hablamos de la nueva normalidad, estamos hablando de una pérdida. Y esa es la pérdida de nuestra cotidianidad de marzo, de febrero. Es un duelo que estamos haciendo. Cuando recordamos y decimos, ay, pero en enero yo estaba pensando que me iba a ir de viaje o a la playa o no sé qué, o qué felicidad no tener esa idea de que la pandemia en la mente. Esa era otra forma de vivir en la que nosotros vivimos por años, digamos, y que de pronto, de un día al otro prácticamente, hemos tenido que cambiarla por esa supuesta nueva normalidad, que de hecho sí nos implica nuevos hábitos, nos implica una restricción de libertades, una restricción de las afectividades, de la expresión de nuestro afecto, asimismo de nuestra socialización, de la posibilidad de los niños digamos, de jugar con otros niños, pero también de los adultos de intercambiar con otros adultos. Hay casos de matrimonios online, o sea, digamos, eventos que ya no se aplazan más y se hacen online muy bien, ¿no? También es una manera de vivir las cosas
con novedad, ¿por qué no? También es bueno cambiar, o sea, es bueno meternos en un reto que nos implique ser creativos. Yo creo que esa es la parte positiva, ¿no? Pero que hay un duelo por la vida que tuvimos, sí hay un duelo, y eso lo vivimos todos. Eh, alguien se murió o no se murió, pero estamos viviendo el duelo de quién fui yo antes, cómo fue mi familia antes, cómo era mi trabajo antes. Muchas personas perdieron sus trabajos y ese es otro duelo, el duelo laboral. Ya no solamente perdí mi cotidianidad, tal vez mi afectividad, sino también perdí mi trabajo. Y con esa pérdida de trabajo comienzo a entrar en una inestabilidad porque el trabajo es el sostén, pues, ¿no? Entonces, ¿qué voy a comer? Además, estamos en una pandemia, me puedo enfermar y ¿cómo voy a pagar? Entonces, aparte del duelo del trabajo, ¿qué oportunidades puedo encontrar para trabajar? Y mi vida también cambia. De pronto estoy en la casa y estoy vía Zoom y ya mi trabajo ya no es lo que era antes. Para algunos el trabajo cambió, digamos, mantuvieron su trabajo, pero cambió el esquema. Ese es otro duelo. Mi trabajo ya no es como era antes, a pesar de que no lo perdí. El otro duelo que tenemos es el duelo de no poder ver a nuestra familia, a nuestros amigos. O sea, ya no poder festejar mi cumpleaños, ya no poder festejar. Y aunque esto puede sonar trivial para muchas personas, pero esos son rituales de cohesión social que mantienen de alguna forma esta red de apoyo que nos da sentido a la vida de la familia, a la vida de la familia ampliada, del núcleo familiar también. Los niños necesitan los padres obsesivamente viéndolos, sino también de unos abuelos, de unos tíos, de la pertenencia, de la interacción. Entonces, estos círculos chiquititos en los que nos hemos tenido que adaptar, también es otro duelo que hemos estado viviendo. Y si a eso le sumamos que alguien, digamos, se puede enfermar y morir, que ya es un duelo de la pérdida de un ser querido, pues tenemos mucho que resolver con nuestra vida. Y en realidad todos estos cambios tienen una forma natural de ser llevados. Es decir, los seres humanos sí tenemos la capacidad de sobrellevar crisis, de sobrellevar cambios, de sobrellevar epidemias, de sobrellevar situaciones muy extremas. Pero así como tenemos la capacidad de adaptarnos, también tenemos resistencia al cambio, porque es parte de nuestra seguridad y nuestra sensación de protección. Entonces, esas dos necesidades que uno tiene en la vida por un lado de protección, seguridad, y por otro lado de lo novedoso, de lo extraño, del reto también, se ponen en contradicción en este momento. Y tenemos que estar en una especie de reto extraño que además no es tan agradable. No es como irse de viaje y decir, este reto extraño, voy a ir a conocer la selva, ¿no? No, ese es un reto extraño que todo el tiempo tengo una amenaza de muerte. Además porque es eso, ¿no? Estamos con una amenaza de muerte. No sabemos si a ti te va a tocar asintomático o si tú vas a hacer el caso que sí se va a enfermar tan grave que se va a morir. Así seas joven o así sea niño, o tenga la tercera edad, igual, ¿no? Es como una ruleta, ¿no? Porque hay gente de la tercera edad que también ha salido. Entonces, la incertidumbre es el otro elemento que a los seres humanos nos cuesta muchísimo, sobre todo en nuestro esquema social actual, sobrellevar. Porque creemos que podemos o tenemos un locus de control sobre nuestro tiempo, sobre la vida, que tal vez sea un poco ficticio, ¿no? De creer que controlábamos tanto de la vida. Y ahora nos estamos dando cuenta que no controlábamos tanto de la vida, que la vida tiene también tiene sus reveses, su otra lógica, y que nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces, creo que para entender, resumiendo, David, lo del duelo, es que ¿de qué duelo vamos a hablar? Tenemos muchos duelos.
de quién era yo antes de la pandemia, de cómo era mi vida, de cómo era nuestra vida, de cómo era mi trabajo, de cómo era nuestro trabajo, de quiénes eran mis amigos, de quiénes eran, de con quiénes me veía, y también de las personas que están vivas o no están vivas, ¿no? En la actualidad. Entonces, creo que ese sería un primer punto, ¿no? Identificar el tipo de duelo que estamos viviendo. Ok, es muy interesante el panorama que nos das ahora. Claro, nosotros también, como estamos viviendo esta pandemia, solo pensamos en el duelo de la muerte de alguien, pero tienes toda la razón que el duelo también se da en otras situaciones, en otros momentos, ya sea laborales, hasta sociales, hasta de pareja, familiar. ¿Sí? Entonces, ahora me viene la pregunta, que creo que abarca todo el panorama que tú nos diste en este momento, el contexto, ¿no? Entonces, si hablamos de este duelo, en todos los ámbitos que ya referiste, ¿cómo crees que afecta a nuestro cuerpo también esta nueva situación que estamos atravesando? Ya, yo creo que ahí nos vamos a, digamos, a ir haciendo un puente con lo que es el posible, el estrés que estamos viviendo, por un lado, el estrés postraumático o un síndrome de estrés postraumático que se puede desarrollar por toda la carga de estrés que hemos ido viviendo en este tiempo, y también la cercanía que tenemos o no con los casos. Es decir, nosotros podemos tener un trauma primario cuando vivimos nosotros mismos la enfermedad. De hecho, más o menos el 40% de las personas que están en cuidados intensivos después tienen estrés postraumático y tienen muchos síntomas en los meses posteriores. Entonces, sí, ese es un montón de gente con estrés postraumático de los que viven la enfermedad en sí mismos. Después tenemos el trauma secundario, que son las personas que nos observan vivir eso, o que observamos a sí mismo. Observamos que alguien más se enfermó, nuestro familiar, de esta persona. Esas eso nos traumatiza de forma secundaria. Y tenemos de forma terciaria, cuando nosotros a través, digamos, de los medios de comunicación vemos el trauma de los otros. Por ejemplo, nosotros vemos en Guayaquil. ¿Qué pasó en Guayaquil? Entonces también nos traumatizamos de mirar esa realidad, ¿no es cierto? Estamos más lejos, pero también es traumático. Entonces tenemos varias capas desde donde vamos a vivir un estrés. Y asimismo, no todo el mundo vive, lo hace traumático. A veces lo sobrellevamos de forma natural y otras veces no lo podemos hacer. Y eso va a tener que ver con algunas condiciones o características personales, familiares, del contexto y de la historia de la persona misma, del paciente mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa eso en el cuerpo? Bueno, para empezar, el estrés, tenemos como 3 tipos de estrés, ¿no? El estrés, el distrés y el eustrés. El estrés es nuestro estrés sano, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que estresarnos un poco para poder hacer las cosas. Si no nos estresamos, o sea, si no tenemos esa urgencia, tampoco le damos una solución a ciertas cosas. Entonces tenemos un estrés que nos hace como tomar decisiones, soluciones y tener una actitud proactiva. Hasta ahí nuestro estrés funciona muy bien y es natural. Asimismo, si nos asustamos, pues tenemos un susto, pero enseguida tomamos la decisión correcta y le damos una viabilidad. Pero pasamos ese momento y el estrés baja. Y los niveles de cortisol bajan, ¿no es cierto? Y volvemos a un estado de, entre comillas, normalidad. Tenemos el distrés, que sería un estado continuo de estrés que no baja. Entonces nuestra adrenalina está muy alta, todo el tiempo estamos al borde de algo. Y si es que no descansamos lo suficiente, si no dormimos lo suficiente, si estamos demasiado preocupados por el posible contagio o el posible contagio de mi amiga, de mi mamá, de mi hermano, o de que salga del hospital.
Entonces, al no poder pasar de ese estado de estrés, se vuelve en un distrés, que ya se vuelve, ahí sí, somático. ¿Somático de qué forma? Puede ser con una gastritis, dolores de cabeza, insomnio, puede ser sensaciones como de que me falta un poco el aire, me siento cansado pero no puedo dormir, me siento cansado pero no tengo hambre o como demasiado. Entonces comenzamos a entrar en una especie de desequilibrio con nuestros ritmos biológicos. La digestión ya no funciona bien. Ahí estamos empezando a estar en un estado de distrés, que si se prolonga, pues podemos desarrollar enfermedades crónicas, ¿no? Cefaleas todo el tiempo, colon irritable, alergias, problemas en la piel. Entonces eso se va a poder ver en el cuerpo. Y tenemos también el eustrés, que es el eustrés positivo, que es nuestro estrés que nos saca, digamos, ¿no? De cualquier situación muy estresante y que sería una forma positiva de entender las situaciones que nos ponen como entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, para poder lidiar con esos niveles de estrés, lo fundamental es poder también tener espacios de descanso y preguntarse qué es descansar. ¿Realmente qué es descansar? ¿Realmente qué es lo que permite el espacio de relajación del cuerpo, de relajación de la mente, de recuperación? Porque a veces uno dice, pero descansa, descansa. Y la pregunta es, ¿esta persona puede descansar en las condiciones en las que vive? O sea, ¿cuál es su contexto? Entonces, tiene que preguntarse cuál es el contexto que vive la persona para poder lograr el descanso que se necesita en estos momentos. No sé si con eso explico un poquito. Sí, bastante claro, María Isolda. Retomando un poquito esta situación de lo que habíamos conversado en la primera parte con Michelle y al inicio también contigo en torno a definir a qué tipo de duelo nosotros nos estamos refiriendo. Sí me gustaría retomar un tanto esta parte justamente de aquellas personas que no han tenido la oportunidad de despedirse de sus familiares y que obviamente pues ya lamentablemente las condiciones ahora hacen que te los entreguen unos días después en una urna las cenizas y que te digan, bueno, tome. Y viene esta parte, ¿no? De no podemos hacer un funeral y nuestra parte cultural, ¿no? Que así como les decía yo antes, las personas tenemos esto de si alguien se enferma, estar por poco más, dormir al pie de la cama, cuidándolo, mirándolo, controlándole. Y de igual manera, cuando alguien fallece, realizar ciertos rituales de duelo. Al presentarse estos duelos, en particular por COVID, ¿no es cierto? Sabemos que ni siquiera podemos acompañar a un funeral, mucho menos a un sepelio, a un entierro. Entonces, ¿qué problemas pueden presentar estas personas que lamentablemente han perdido a un familiar y que probablemente también se quedan con el duelo del estigma de decir, mi familiar, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposo, yo qué sé, fallecieron con COVID? Porque de pronto las personas van a decir, wow, y falleció con COVID y soy el vecino, soy la vecina, entonces mejor ni me paso al otro lado de la vereda para no sea cosa que me vaya a contagiar. Entonces, tenemos dos aspectos importantísimos aquí dentro de lo que es cómo vivir este duelo sin poder hacer estos rituales a los cuales nosotros estamos acostumbrados, y lo otro, cómo pasar este duelo del estigma de que un familiar falleció con COVID. Bueno, en eso yo creo que me voy a referir un poquito a la literatura griega. Y porque realmente en las obras de teatro, en las tragedias griegas, es como que están compendiadas estos momentos humanos que se repiten arquetípicamente a lo largo de la historia, ¿no? Y voy a citar a Antígona, porque la historia de Antígona es la historia
de una mujer que se va a casar con el hijo del rey Creonte y que sus hermanos están fuera del reino de Tebas, pero se pelean a las afueras del reino entre ellos. Y el uno mata al otro y después el otro también muere, mueren ambos. Y el rey Creonte, como estaban en bandos opuestos y el uno defendía el reino y el otro estaba en el bando opuesto, decide prohibir el entierro de un hermano, de Polinices. Y Eteocles, él sí puede ser enterrado con todos los honores que mandaba los rituales de la época. Entonces, Antígona, ante esa situación, dice, yo no puedo dejar de enterrar a mi hermano. Y dice, yo le voy a enterrar, pero Creonte hace una prohibición de pena de muerte para aquel que entierre a este hermano Polinices. Entonces ahí empieza la tragedia, ¿no? Cuando viene desde el Estado una que representa a Creonte, una ley que impide hacer los rituales funerarios que están comprendidos en la cultura. En este caso, si es que no le enterraban, las creencias de la época era que el espíritu del difunto iba a vagar por la eternidad sin poder llegar, digamos, al reino de las tinieblas, donde tenía que llegar. Y se iba a quedar como en un limbo. Eso, su espíritu iba a vagar. Entonces, al inframundo. ¿Perdón? Al inframundo. Al inframundo. Se quedaba vagando en el inframundo. Entonces, ¿qué pasa en nuestro mundo actual, siglo XXI? La concepción sobre la vida y la muerte todavía son y serán por mucho tiempo, porque eso es parte de nuestra humanidad, tienen que ver con la espiritualidad y la trascendencia. Es decir, cuando morimos, ¿qué pasa con nosotros? Nuestro espíritu le pasa, trasciende, va al cielo, o se hace parte de la energía de la tierra, o se hace parte del todo. Y en eso, ¿qué pasa si es que me creman o qué pasa si es que me entierran? Y hay unas concepciones muy arraigadas sobre me deben enterrar o me deben cremar. En la tradición hinduista hay que cremar a las personas. No se le puede dejar así. Y acá, en nuestra tradición judeocristiana, más bien hay que enterrar a la persona. Y la cremación es una práctica que ha aparecido en la posmodernidad por la practicidad, tal vez, pero que no está socializada en todas las capas sociales, ni a todo el mundo le cuadra como una opción, digamos. Y también el velatorio. El velatorio antes era de 3 días y de pronto tienen que venir familiares desde fuera. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no puede haber un velatorio? Cuando la comunidad no se puede despedir de alguien. Entonces eso produce un trauma en todos los familiares y en todos aquellos que no se pueden despedir de la persona. Y no solamente por el tema personal de yo no me pude despedir, sino porque hay una sensación del alma de fulanito, de menganita, ¿dónde está? No se merece esta muerte. Entonces, ¿qué pasa en el mito de Antígona? Ella le entierra a su hermano, es descubierta, le meten en una cueva para después matarle, y ella se ahorca. Y como se ahorca, viene su esposo, que es hijo del rey, y también se suicida. Y como se suicida, la madre, que es esposa del rey, pues también se suicida. Es una tragedia, ¿no? Pero digamos, arquetípicamente, las tragedias tienen que ver con esto, con este dolor que se guarda en la mente, si lo vemos simbólicamente, es como no puedo enterrar a mi ser querido, me hago daño. ¿Me explico? Entonces, porque nunca lo puedo poner afuera, ese dolor, no lo puedo expresar, no lo puedo socializar, no lo puedo compartir. Y eso es muy doloroso, eso es, digamos, es una herida en el ser, que ahí sí se vuelve traumático y puede ser patológico, porque no le pude enterrar como él se merecía,
no pude estar ahí para él, no pude. Entonces, ¿qué hacer con eso? La verdad es que creo que como está esto dentro del ámbito de lo ritual, y lo ritual son espacios de sanación colectiva, o sea, le dan sentido, son transiciones de un estado al otro que la sociedad necesita para darle sentido a estos eventos que no acabamos de comprender, ¿no? Como la muerte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tal vez la solución es entrar justamente por el ritual, ¿no? Es tratar de, en el momento que podamos, hacer un ritual familiar de la manera que podamos hacer y que nos podamos sentir que rematriza el momento aquel traumático en el que no nos pudimos despedir. Es decir, recrear de alguna manera el momento para poder despedirnos de verdad de esa persona y que nuestro sistema de creencias pueda llegar a estar en coherencia. En el fondo es estar en coherencia con nosotros mismos para poder despedir a la persona que murió, a ese afecto, y poderle dejar ir, porque si no es que estamos en deuda, y una deuda que no nos la pusimos nosotros, sino que nos la puso el Estado, la situación, las circunstancias, los otros. Entonces también hace una escisión con el Estado. Es decir, este Estado no me protege, no me cuida. ¿Me comprenden? Entonces hace una herida de confianza porque no soy comprendido en mis creencias, porque no soy comprendido en la humanidad más profunda, que es la relación del ser humano con la vida y la muerte. Uh-huh. Claro, justamente yo estaba mirando el otro día un reportaje de México, me parece, en donde al parecer tienen la costumbre de los mismos familiares ser quienes excavan la tumba para enterrar al muerto, ¿no? Para enterrar al familiar difunto. Y con esta prohibición, pues entonces no había este ritual. Entonces, ¿qué ocurría? Que los familiares exigían la entrega del cuerpo. Es decir, no permitían que vaya a la funeraria y al crematorio, sino que allí, fuera de los hospitales, exigían la entrega del cuerpo y pedían hacer este ritual de excavar la tumba ellos mismos y de cumplir con sus creencias para sepultar a su familiar. Entonces, había yo veía porque decía que era una señal de activación de alerta porque no sabían cuántas personas iban a salir contagiadas después del funeral, porque obviamente ya perdían el control, pues, o sea, ya no sabes si es que se van a cuidar, cómo lo van a hacer y todas estas situaciones. Además de que el riesgo de contagio, supongo yo, por la misma etapa de descomposición probablemente del cuerpo, porque lo hacían en la tierra, entonces implicaba también otro tipo de contagios. Entonces sí, o sea, revisar cómo las personas han tenido también que modificar estos rituales es supremamente interesante, ¿no? Yo recuerdo hace unos 2 años cuando falleció mi abuelo, por primera vez yo me enteraba que había ritual funerario antes del sepultarlo y después de sepultarlo, es decir, las personas se reunían más o menos 9 días después para continuar acompañando a la familia. Lo que yo no sabía, por ejemplo, yo desconocí, entonces ahora imagínate lo que es recibir esta nueva forma de recibir a tu familiar y de pronto pues ya no hay estos rituales, ¿no? Ya desaparecieron los rituales y te quedas justamente con lo que tú decías, guardando este dolor que puede enfermar a las personas, ¿no? Y que puede enfermar a nivel físico y a nivel emocional, ¿no es cierto? Entonces, mira, muy interesante esta parte. Y con la otra parte, Isolda, con esto del estigma, ¿qué recomendación nos darías? Que digamos, creo que es parte de irnos adaptando a la información, ¿no? Creo que con todas las enfermedades pasa eso, ¿no? El estigma es parte de la propaganda del miedo y el miedo permite tener una sensación de peligro muy alta y por eso nos protegemos más. Entonces es funcional el miedo. Y el estigma ayuda a eso de manera secundaria, pero que después comienza ya a afectar a las personas en sus vínculos sociales, que es lo que pasó, por ejemplo, con el VIH,
cuando inició la OMS, empezó una campaña muy agresiva de, digamos, de difusión sobre el VIH cuando en los años 80 y 90 fue tan fuerte, digamos, esa campaña de cuidado, de no sé qué, de todo esto, que cuando llegó el primer paciente, por ejemplo, en Buenos Aires, que tenía VIH a un hospital, lo trajeron en un helicóptero y los médicos no le querían recibir. O sea, estaban aterrorizados y no sabían qué ponerse y no le querían recibir en el hospital. Es decir, el estigma era gigante y ahora está en una campaña, digamos, con el VIH completamente distinta, ¿no? De integración. De hecho, también ha variado muchísimo el tipo de tratamientos que existen. Ya no es una enfermedad mortal, sino crónica, y eso cambia muchísimo la percepción, ¿no? Pero creo que eso tiene mucho que ver con los medios de comunicación, en cómo presentan la información y también naturalizar. Una enfermedad es una enfermedad, no es nada más que una enfermedad. Es decir, nosotros somos seres humanos y esos son virus, y estos son perros, y estos son gatos. O sea, y acá están las jirafas, y allá está el cielo, y este es el agua. Es decir, un virus no tiene ninguna carga moral, no tiene ninguna mala fe, ni ningún... Un virus existe como cualquier otra cosa existe en la naturaleza. Y creo que aceptar esa existencia de la vida en general es lo que mejor podemos hacer, ¿no? Si alguien se enferma de COVID, bueno, es de COVID, podría haber sido de gripe, de H1N1 o de VIH, o de sífilis, o de cualquier cosa. Pero la vida es, y digamos, las personas están aquí para más allá de cualquier enfermedad. No son la enfermedad, no son ese momento, eso no les define, y lo que sí nos define, más bien, es cómo nosotros nos relacionamos con la vida y con los afectos, cómo integramos, cómo más bien modificamos nuestros miedos y nuestros esquemas mentales. Si me lavo bien las manos y sé los cuidados, ¿por qué voy a estigmatizar a esta persona? Entonces, sí está vinculado a un miedo irracional, ¿no? Y una manera de propaganda para mantener esta percepción de riesgo muy alta, ¿no? Sí, yo creo que muchas gracias, Isolda, por aclararnos de esto, es muy importante, ¿no? Y yo creo que, claro, los duelos, precisamente en todas las sociedades, pienso yo que han jugado un rol sumamente fundamental en esto de la despedida, ¿no? De un ser querido. Sobre todo para aquellas personas que de pronto son muy arraigadas hacia algo religioso, o sea, alguna creencia, ¿no? Y claro, justamente viene siendo esto, y me surgía a mí una duda, ¿no? El hecho de que de pronto las personas ya no puedan realizar el ritual, hablemos así en términos generales, ¿no? El ritual que de pronto el ritual que estaba de pronto implantado hace muchas décadas atrás, y como muchas generaciones lo podían hacer. Ahora, por esta situación ya no lo hacen de esa forma y tienen que de pronto como que adaptarse a esta nueva realidad y hacer un nuevo tipo de ritual. ¿Cómo puede de pronto estas nuevas adaptaciones a estos rituales que previamente ya venían siendo una especie de tradición, cómo pueden de pronto, qué impacto pueden generar en las personas estas nuevas adaptaciones en estos rituales? Porque claro, pueden haber personas que de pronto, ¿no? Es como que dicen, sí, pero es que a mí me hubiera gustado vivirle como es, ¿no? Y yo me siento incompleto al no enterrarlo, yo me siento incompleto al no hacer tal o cual ritual, ¿no? Entonces, claro, o sea, hacer esta adaptación al ritual que previamente se lo hacía por muchísimo tiempo, puede generar este tipo como de disconformidad en las personas, ¿no? En los vivos que estamos aquí. Y precisamente eso es como que dicen, no, o sea, se sienten con un vacío. ¿Cómo podemos nosotros como terapeutas, quizás, o como psicólogos,
actuar sobre este vacío, porque claro, esto ya puede convertirse en algo un poco más fuerte, puede ser hasta un duelo patológico, ¿no? En el sentido de que no logran hacer este ritual que ellos estaban tan acostumbrados antes de hacer. Porque claro, como tú bien manifestabas antes, la resistencia al cambio que muchas personas tienen, ¿no? Justamente podría ser un factor que influye en este tipo de adaptaciones a los rituales, ¿no? Creo que digamos, nuestro rol como terapeutas, lo primero es comprender cuál es el sistema de creencias que tiene el paciente o la familia que vamos a trabajar. Y ahí eso querría decir que tienen una religión o qué es lo que piensan que debería ser el ritual para ellos. ¿Y por qué no se ajustó este ritual? ¿Por qué no funcionó? Porque en realidad un ritual es una teatralización de algo que se creó por personas a lo largo del tiempo y que se va repitiendo, digamos, y por eso es un ritual, tiene unos pasos, ¿no es cierto? Pero que es una creación humana, no es una creación divina, es una creación humana. Entonces nosotros creamos rituales, creamos esos que ahora ya no los podemos hacer. Y normalmente en la historia ha pasado que situaciones como la que estamos viviendo, de pandemias, de justamente el hecho de que se haya descubierto, por ejemplo, lo de los microbios y el agua, y hervir el agua. Antes simplemente el parto no importaba si servía el agua o no, pero las mujeres se morían. Cuando se descubrió eso, pues cambiaron los protocolos y se cambiaron nomás. Entonces ya ahora hay unos nuevos protocolos. Entonces la ciencia siempre, o los cambios, van haciendo que las costumbres cambien. Entonces, de hecho, estamos ante un quiebre, ¿no? De cambios que probablemente puede sostenerse, mantenerse y hacer nuevos rituales. Pero regresando al caso puntual de una familia que no está conforme, preguntarle, bueno, ¿cuál habría sido el ritual? ¿Y qué nos impide ahora hacer algo en el que sí nos sintamos bien con esa persona, con la divinidad, si es que es parte, digamos, del tema de creencias, en el que sí podamos irnos de la forma que queríamos y eso recrearlo, porque no está de más vivirlo. Nosotros somos los creadores y los directores de nuestra propia vida y también los que vivimos, o sea, regresar el locus de control. El locus de control ahorita está afuera. Entonces, ¿cómo hacemos que el locus de control esté adentro? No podemos cambiar el pasado, digamos, no podemos, si es que ya lo cremaron, ¿no es cierto? Pero ¿cómo puedo ahora, dada la situación, las circunstancias que tengo ahora, cómo yo puedo transformar eso en ese mismo sistema de creencias para que sea coherente y para que todos queden en paz? Si es que, por ejemplo, se puede hacer, digamos, rituales, los que sean necesarios, pero también ya técnicamente se puede trabajar con la silla vacía, por ejemplo, para despedirse de la persona que no hubo cómo despedirse, para trabajar con la misma pandemia, con la misma enfermedad, decirle todo lo que se quería decir a la enfermedad. O sea, siempre se puede tener herramientas terapéuticas para que la persona pueda liberar esos sentimientos y también comprenderlos desde otros puntos del proceso, ¿no? Hasta que haya ya una aceptación. Porque recordemos que en las fases del duelo, al principio estamos en una negación, que es lo normal, ¿no? Estamos en una negación y parte de la negación podría ser, no acepto este ritual fúnebre. Eso es parte de la negación. No acepto que se murió y no acepto este tipo de ritual fúnebre. Después de la negación viene la ira. Entonces, no solo que no acepto, sino que tengo iras contra todos y todo lo que no me permitieron despedirme y no se hizo justicia, ¿no? En el momento, ¿cierto? Y dice, no, o sea, por último hasta me mato, ¿sí? Luego viene el momento de la negociación. Es un momento en que la persona comienza a negociar con la vida y darse cuenta que sí, como aceptar poco a poco, pero al negociar, no acepto del todo. Ahí se puede hacer el ritual, por ejemplo. Y luego viene la depresión, porque
viene o la tristeza, no diría depresión, sino tristeza, porque ya es la aceptación y es triste, pues, o sea, sí lo perdimos. Y esa tristeza se instala por un tiempo, pero es parte de la vida y hay que vivirla porque nos duele haber perdido a esta persona. Y después de esa tristeza viene una aceptación, digamos, de más, digamos, cotidiana, por decirlo de alguna forma, y luego ya en un momento de darle un nuevo sentido ya a la muerte de esta persona y también a la vida propia, ¿no? Bueno, murió esta persona, fue doloroso y todo eso, pero ahora mi vida comienza a ir para otro lugar. Entonces ya comienzo a tener sueños, ilusiones. Entonces ahí la persona ya salió del duelo, cuando ya comienza a tener ganas de hacer cosas. Entonces, creo que ahí, para los terapeutas, tener en cuenta estas fases para poder entrar con los rituales o con las técnicas en el momento adecuado para ver si es que está en negación o si es que está en el momento de la ira o si es que está en la tristeza o en la depresión. Y todo en esto en función de que algún rato se acepte, se integre y que se encuentre un sentido, que es lo que diría Víctor Frank, ¿no? El sentido de la vida. Encontramos el para qué, ¿no? Y luego nuestra vida continúa. Tampoco nos quedamos, o sea, pueden haber muerto, pero estamos vivos. Entonces, si estamos vivos, ¿para qué estamos vivos? Y encontrarle ese sentido. No sé si aclaro un poquito. Sí, 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 mucho, María Isolda, sí, realmente bastante. Gracias por tu aporte en todo esto, ¿no? Bueno, hablando en este tema de la salud mental, sabemos que de pronto el hecho del duelo viene siendo como que una parte en la que, dentro de toda esta problemática que puede existir, ¿no? Y claro, justamente ya como que yéndonos a otro aspecto de esto de la salud mental y que, claro, está ocurriendo en este momento ya bien decía, ¿no? De pronto esta parte del duelo viene siendo como que una parte de la salud mental que en este momento está de pronto un tanto desequilibrada, por así decirlo, ¿no? De pronto otro aspecto u otro ámbito que nosotros podemos ver que no está del todo equilibrado vendría a ser todo esto de, no sé si es que de pronto el término de histeria colectiva podría ser adecuado en este momento. Sin embargo, podemos ver de pronto el hecho de que mucha gente tiende a encontrarse en un estado como de paranoia, por así decirlo. Mira que de pronto existen familias que tienden con todas estas medidas de bioseguridad, a exagerarlas bastante, ¿no? Y de pronto salir a la calle todo disfrazados y tener todos estos cuidados muy, muy de pronto exagerados, a tal punto que pueden llegar hasta enfermarse, ¿no? Bien decías tú con tu caso que de pronto el hecho de que estas personas se mantenían aisladas totalmente desde el inicio de la pandemia en casa ha generado en ellas un estrés sumamente alto, ¿no? Y puede ser esto también como parte de esta, no sé si puedo decirlo, paranoia colectiva quizás, ¿no? De que, claro, la gente vive en este estado constante de miedo y de que me va a pasar algo y de que no sé si es que al salir de casa me vaya a morir, vaya a adquirir este virus y me vaya a morir. Entonces, de pronto, ¿qué sucede con todas estas personas que toman estas medidas de bioseguridad un tanto, de una manera un tanto exagerada, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar con estas personas para que reduzcan este nivel de cuidados extremos? O sea, ¿cómo decirles que de pronto no es lo adecuado el cuidarse excesivamente, sino que deben de hacerlo, pero no de una forma tan descontrolada, por así decirlo? Bueno, yo creo que lo primero es que hay que regular el tema de la información, ¿no? Ya sabemos, con esto hay que lavarse las manos, pero ya sabíamos que teníamos que lavarnos las manos en nuestra vida, ¿o no? O sea, nosotros debíamos lavarnos las manos antes. Ahora que no nos lavábamos siempre o no le poníamos tanta atención, éramos más negligentes, eso es otra cosa, pero la indicación básica en términos de salud pública es siempre lavarse las manos antes de comer para evitar diarreas infantiles, sobre todo en zonas donde hay más pobreza, no hay una buena calidad de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una
digamos, una norma que nosotros tenemos que retomar. No es que viene de la, digamos, no es nuevo. Lavarse las manos no es nuevo. Lo que es nuevo es usar mascarilla. Eso es nuevo porque no estábamos acostumbrados. Pero para eso, digamos, usamos la mascarilla cuando salimos y cuando regresamos nos lavamos las manos y nos quitamos la mascarilla y otra vez, si queremos, nos volvemos a lavar las manos, pero ya se acabó, nos quitamos la ropa, se acabó. Ya no tenemos que volver a pensar y si es que vino en el zapato, y si es que vino en el cordón, pero tal vez yo me toqué el pelo y ahora me volví a tocar y toqué la pared, y como toqué la pared, entonces tal vez ahora que me arrimé, o sea, nuestra mente puede llevarnos a momentos muy obsesivos. Creo que ahí tenemos que simplemente aceptar nuestros pensamientos con cariño y decir, bueno, sí, estoy preocupada, estoy angustiada, acepto mis pensamientos, pero también acepto que estoy a salvo. O sea, que también tomé las precauciones, confío en mí. O sea, que también confío, me lavé las manos, ya lo hice mis cuidados, ¿no es cierto? Entonces ya, y distraer la mente, poner en otra cosa, en algo que nos guste, en algo que nos haga bien, y tratar de darle la dimensión que tiene. No tiene otra dimensión que un hábito. Nos lavamos los dientes, ahora tenemos que ponernos la mascarilla y lavarnos las manos. Eso es todo. Y no tenemos que pensar tanto en lavarnos los dientes, ¿no es cierto? Durante todo el día, o si me lavé mal, o si me lavé bien, y si me bañé y no me puse el agua de este lado. No. O sea, son hábitos que tenemos que ahora adquirir y que tal vez con el tiempo ya podamos dejar la mascarilla en lugares públicos. Será maravilloso. Pero mientras tanto, yo les dejo hay una señora que me ayuda siempre a limpiar y se llama Leonela y es como el hada de la casa. Y ella viene con su mascarilla y todo. Y entonces a mí me da pena, ¿no? Que al principio como, le digo, qué pena, Leonela, las dos con mascarilla, ¿no? O sea, como... o sea, tener que ponerme así como que yo desconfío de ella y ella de mí y así, ¿no? Como que daba una cosa rara, ¿no? Y ella me dice, hay que acostumbrar, hay que acostumbrar. Y esas son sus palabras sabias, hay que acostumbrar, o sea, no hay que ponerse a cuestionar cómo era antes, cómo es después. Ahorita eso es lo que tenemos que hacer, eso nos hace bien, punto. Y luego cuando hay otras condiciones nos la quitamos y estamos más libres. Pero también sentir que la vida no se acabó, no, la vida continúa y no hay mal que dure 100 años, esto va a terminar, pero por ahora es así y siempre es por ahora. Gracias. Okay. Sí, todo eso es cierto, ¿no? Pero muchas de las veces de pronto es como que vemos estos síntomas, como yo te digo, un tanto paranoicos en personas como que de la tercera edad. Y puede ser justamente como este miedo, no tanto hacia ellos, sino hacia, como que puede ser un miedo un tanto proyectado hacia los más jóvenes, quizás, ¿no? Como que cuídate, y te estoy diciendo que te cuides y me enojo contigo porque quiero verte vivo, ¿no? Entonces, de pronto, el hecho de que no quiero que salga de la casa, no quiero que estés pisando la calle, no quiero y si es que pisas la calle, pues, no sé, báñate en alcohol si es posible. Todo de pronto puede venir esto de esta especie como de cuidado, ¿no? Por parte de estas personas que de pronto tienden a estar en estos síntomas un tanto paranoicos, como lo llamo yo, ¿no? Si bien, de pronto, Steffi, querías hacer una pregunta. Bien. Bueno, ahora nos dice un panorama súper importante de cómo debemos tener esta precaución. Pero ahora ya estamos volviendo a la normalidad en algunas provincias. Ya este lunes ya comenzamos nuevamente. Entonces, como ya cerrando este conversatorio, quiero que nos des alguna recomendación o sugerencia de cómo podemos ir perdiendo este miedo de salir y estar en interacción con las otras personas, porque claro, ahora hablamos, ¿no?, de cuidarnos, lavarnos las manos bien, que usar bien la mascarilla, pero ahora, ¿cómo crees que podamos hacer en esta situación que ya va a cambiar para que cada uno de nosotros nos preparemos de mejor forma a lo que viene y a lo que vamos a vivir? Creo que yo creo que no hay que olvidarse, o sea, la confianza que tenemos en seres queridos que conocemos
a veces nos marea, ¿no? Entonces nos da la impresión de que una persona que conocemos, si es que le vemos bien, no nos va a contagiar. Mientras que alguien que es extraño y que no le conocemos, ese sí nos puede contagiar. Hay a veces esa falta, esa sensación de entrar en confianza, y yo creo que ahí se producen algunos contagios, ¿no? No tanto en el Supermaxi o afuera, sino más bien en que nos encontramos, hicimos una reunioncita familiar y hubo alguien ahí y ese contagió a los demás. Entonces yo creo que es no exponerse a reuniones muy grandes, es tomar más bien medidas de si es que hay recursos y posibilidades, hacerse exámenes por grupos familiares para saber si es que hay alguien que está con, antes de reunirse, ¿no? Yo he visto casos de personas muy traumatizadas con esto de la limpieza, que el rato que se hicieron un examen o que los otros hicieron un examen y ella también, entonces le bajó esa sensación de tocarse, de no de esto, ¿no? Pero con un examen. Entonces creo que es importante no bajar la guardia, por más que nos sintamos en confianza. Sobre todo creo que es difícil el tema que tú planteas, Steffi, esto de la transgeneracional, ¿no? Porque hay chicos de 15 años que van a hacer lo que sea para quitarse esa mascarilla y besarse con una chica. Y si en la misma casa la abuelita no está ni ahí o sea, no va a tomar ese riesgo nunca, digamos. Entonces, la percepción de riesgo es distinta porque el momento vital es distinto. Yo creo que los jóvenes están, digamos, entre los 20, 15, 30, están pasándola muy mal por tener que restringirse tanto. Tal vez mientras más viejos somos, podemos restringirnos más en términos de que no es una urgencia casi hormonal de encontrarnos con los otros, ¿no? Entonces, comprender que no vivimos el mismo momento vital, tal vez, ¿no? Y que a veces sí, cuidar a los abuelos es lo importante. Y si es que alguien va a tener una vida más hacia afuera, más hacia la sociedad, tal vez sí tenga que tomar una decisión de vivir esa vida y de el rato que vaya a visitar a la abuelita, pues se haga un examen y lo visite, ¿no? Pero tal vez no pueden convivir ahorita estos dos mundos, ¿no? Alguien a quien tenemos que cuidar muchísimo y otro que necesita socializar de cualquier manera, ¿no? Con mascarilla. Entonces, creo que eso es lo que podría recomendar, ¿no? O sea, tomar conciencia que los adolescentes son adolescentes, que los jóvenes son jóvenes y tienen impulsos y tienen necesidades vitales. Y la tercera edad también tiene sus necesidades, tenemos que protegerles. Uh-huh. Muy bien, Isolda, vamos llegando ya al final de esta transmisión. Ha sido muy enriquecedor todo lo que tú nos has dicho, de igual forma todo lo que Michelle nos ha aportado desde la parte clínica acerca de lo que es este virus, ¿no? Es muy importante tener esta conciencia, yo considero que sobre todo es muy importante tener esta conciencia y más ahora que obviamente el Estado, como tú bien nos decías, ha dejado de prohibirnos o va a dejar de prohibirnos salir y llega nuestra propia responsabilidad, o sea, llega a la responsabilidad mía, ya no es el Estado quien me está diciendo que esto se hace o que esto no se hace o que hasta esta hora o que hasta la otra hora, yo no sé. Sé que hay algunas medidas que se van a mantener o que se van a flexibilizar también, sin embargo, viene la parte de autocuidado. Viene la parte de conciencia propia, viene esta parte de yo mismo aprender a cuidarme. No vemos, como digo, muchas personas que nos encontramos en esta cuarentena y pues en algunas ocasiones también un tanto de frustración porque uno dice, si es que todos nos cuidáramos, pues esto sería diferente, ¿no? La situación disminuiría, los contagios disminuirían y probablemente otra sería la realidad. Uno de los factores críticos que creo yo que ha detonado esta cuarentena es justamente este factor socioeconómico en donde las personas podrán decir quiero cuidarme, quiero protegerme, pero también quiero alimentarme y tengo una familia detrás de mí y ella no puede esperar, ¿no es cierto? Entonces es algo crítico que ha detonado y lamentablemente en los países de toda América Latina
es algo que se ha visto en grandes cantidades y probablemente se seguirá viendo, porque el hecho de levantar las medidas que el Estado nos ha puesto para cuidarnos o protegernos no significa que va a hacer desaparecer mágicamente el virus, ¿no? Como veía yo, por ejemplo, algunos memes en el feriado último que hubo, se suspende el coronavirus hasta el feriado y luego nuevamente regresa. O sea, no es así, las cosas no son así. El coronavirus va a seguir, ya nos ha dicho Michelle, es un virus que muta y que por lo tanto hoy día nos contagiamos de una cepa, mañana de otra, pasado de otra, y en sí no sabemos. No sabemos, pero lo que sí sabemos y lo que está bajo nuestro control, como lo ha dicho María Isolda, es la importancia de crear nuevos hábitos, de conocer nuestro sistema de creencias, de aprender a crear nuevos rituales, si es que así nos toca, ¿no? Si es que la vida nos pone en esta situación de pérdida de familiares, pues tendremos que aprender a crear también nuevos rituales. Así como festejamos el cumpleaños vía Zoom, tal vez ahora nos toque festejarnos, acompañar al funeral vía Zoom, vía teléfono, yo no sé. Pero habrán varias cosas o varias opciones a las que la vida nos tendrá que ir acostumbrando y es parte también del ser sobrevivientes. Imagínense ustedes lo que hubiera significado una peste sin sobrevivientes. No estaríamos ninguno de nosotros aquí. O sea, y ocurrió hace tanto tiempo con tantas limitaciones tecnológicas y sin embargo los seres humanos sobrevivimos. ¿Y quienes sobrevivimos? Somos aquellos que nos hemos aprendido a adaptar, aquellas personas que hemos aprendido a tener conciencia de lo que es el aprender a cuidarnos y a cuidar a las personas a las que amamos. Muchas gracias, María Isolda, como siempre, tu aporte, tu colaboración nos nutre muchísimo. Que esperamos pues que también todas aquellas personas que tenían curiosidades acerca de lo que es el duelo, de cómo sobrellevarlo, de cómo afecta a nuestro cuerpo, también les haya quedado un tanto más claro la importancia de identificar el tipo de duelo, de saber cómo se puede manifestar en nuestro cuerpo y de tener claro de que es importantísimo buscar ayuda. María Isolda, si es que alguien quiere contactarte a ti como profesional, ¿cómo lo puede hacer? Puede llamarme a mi teléfono 099-56-96676. Me puede mandar un mensajito y con eso ya entramos en contacto. Yo les agradezco mucho a David, a Carmen, a Steffi. Todos ustedes son muy, muy, muy buenos terapeutas, conocen las técnicas. Yo creo que van a ser de mucha ayuda para la gente que está ahora pasando momentos muy difíciles, y abrir estos espacios es lo que necesita la comunidad para sentirse apoyada. Así que les felicito, espero que sigan adelante en esto. Muchas gracias, Isolda. Bueno, Carmen ya creo que ha abordado todo. Nada más me quedaría agradecerte por tu apertura, por tener esa disposición de estar en este espacio, ¿no? Para nosotros es sumamente enriquecedor el hecho de que tú estés aquí explicándonos y aclarándonos todas estas dudas a nosotros y a nuestros seguidores, ¿no? Entonces, nada, solamente agradecerte por haber estado aquí con nosotros, ¿no? Muchas gracias y eso, ¿no? Muchas gracias también por tus palabras que son muy valiosas para nosotros como nuestra ex docente del posgrado también, ¿no? Un saludo también te quiero hacer llegar de Kevin Sinchiguano, también ex alumno tuyo. Entonces, te manda un saludo también. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, porque nos nutrimos mucho en realidad de ti y también de Michelle. Muchas gracias por hacernos entender también la importancia que tiene de cuidarnos. Steffi. Sí, igualmente creo que este espacio fue muy importante y enriquecedor. Despejamos las dudas. Parece que tiene un poquito de problemas de conexión de internet, Steffi. En todo caso, queremos despedirnos y pues nos veremos el próximo, en 15 días, con un nuevo tema. Esperamos que sea de igual manera de mucho interés para ustedes. Queríamos abordar también lo que son necesidades educativas, entonces probablemente por allí vaya nuestro próximo tema. Un fuerte abrazo a todos y pues será hasta la próxima. En 15 días nos volveremos a ver. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.